Entonces nos quedamos en que íbamos a demostrar que se preservan algunas cosas, ¿no? Íbamos a demostrar el teorema de la correspondencia, ¿no? Siempre para módulos, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es que, bueno, por lo que dice es que si F es un morfismo de los módulos, entonces existe una biyección entre estos conjuntos, ¿no? Ya los habíamos definido. Aquí es el submódulo 0. Son todos los submódulos de M que están entre el 0 y M, ¿no? Y todos los submódulos que perdón, aquí creo que no es el 0, estamos considerando el kernel de F en adelante, todos los que están entre el kernel de F y M, y los ideales, perdón, los submódulos que están entre el 0 y la imagen de F. ¿Saben? Entonces, ya sabemos que esto de acá se refiere a todos los módulos de M, a los que contienen al kernel de F, ¿no? Y estos de aquí son los módulos para letras, aquí L, y aquí son los módulos de N, o sea que L está contenido en entonces, bien, eso de ahí hay una biyección entre esas dos cosas que además preserva contención. ¿Sale? Preserva contención. Entonces, bien, tenemos esto de allá. Además vamos a notar algunas otras cosas, pero bueno, lo importante es este resultado por lo pronto, ¿no? De hecho, vamos a hacer unas observaciones justamente en este conjunto de acá. Vamos a ver que en realidad esto de aquí es una retícula, ¿no? Pero no solamente es una retícula, sino que es una retícula completa. De hecho, era lo que comentábamos aquí, ¿sale? Entonces, vamos a mostrar esto. Entonces consideramos pues tenemos que dar la función de aquí para acá. Entonces consideramos vamos a ponerle M barrita que vaya del kernel, bueno, de los módulos que contengan el kernel, y que vaya hasta los submódulos que están contenidos en la imagen de F. Bien, entonces, ¿cómo damos esta función? F de un módulo L a otro números. Eso es lo que uno espera, ¿no? Sabemos que F es un morfismo, entonces ya probamos algunas cosas de él, y entonces pues básicamente lo que sabemos es que la imagen directa de módulos, bueno, en submódulos, resulta un submódulo, ¿no? Entonces, pues eso nos dice que entonces esta cosa de aquí, bueno, al menos si cae donde estoy diciendo, ¿no? Además, pues como
como L está contenido en M, entonces lo que sabemos es que las imágenes directas preservan potenciales, ¿no? Entonces, que esto básicamente es la imagen de F, ¿no? Entonces, pues justo, entonces sí estamos cayendo donde digo, ¿no? Bien, entonces, cuando todo su módulo aquí, cae acá, ¿no? La pregunta es, bueno, hay una forma de regresar, o sea, estamos diciendo que no nada más es una función, sino que es una biyección. Y pues uno puede dar automáticamente la función inversa, y es lo que vamos a dar, ¿no? Como definimos, pues, f barrito inverso aplicado en un submódulo que está metido en N, bueno, en imagen. Pues es básicamente tomar la preimagen de ese submódulo, ¿no? Entonces, es una función también. Bueno, ¿qué pasa cuando compongo estas cosas, no? Pues esto, ¿quién esperaríamos que sea? Se aplica primero f inversa y luego regreso, pues esto es de identidad en esta área, ¿no? De hecho, no lo voy a poner así. A veces sale su módulo 0, solo lo voy a poner como 0, ¿no? Y esta de aquí, la otra composición. Pues me da la identidad en el otro. ¿No? Entonces, ok. Bien, además esto también está bien definido, ¿no? O sea, si cae donde dijimos, bueno, sabemos que la preimagen de submódulos es un módulo, solo tenemos que observar esto, ¿no? Pero siempre notemos que pues el 0 siempre está metido en cualquier submódulo, ¿no? Que esté metido en N, bueno, la imagen de F, pero en realidad es ¿no? Entonces, cuando tomo para imágenes, ya lo voy a poner así, se queda metido en la imagen de este de acá, ¿no? Y este, pues es exactamente el kernel, ¿no? Sí. Eso es el kernel de F. Siempre se queda metido en la imagen, entonces pues sí cae donde estoy diciendo, ¿no? Ya sabemos que es un módulo de M, pero también se traga el kernel de F, ¿no? Entonces, pues sí está donde nosotros dijimos. Entonces esa es la diferencia o la sutileza entre el caso de módulos y el caso de anillos, ¿no? En el caso de anillos no necesito, bueno, para que la preimagen de ideales, si consideramos ideales aquí, de ambos lados, y de ideal, había una bronca, no necesariamente con la preimagen, pero sí con la imagen directa, ¿no? Dijimos que no necesariamente la imagen directa de un ideal resulta en un ideal, sino que tenemos que pedirle su proyectividad, ¿no? Entonces, aquí no necesariamente, aquí en los módulos todos se conservan bastante bien. ¿Sale? Entonces, ok, entonces sí hacen las cosas como queremos, tenemos bien definido esto y pues bueno, ¿qué pasa con esto de acá? ¿No? Lo único que nos interesa es saber qué pasa con las composiciones, ¿no? Entonces, pues básicamente si aplicamos f gorrito a f gorrito inverso y luego aplicar a la f a un módulo, me están diciendo un módulo de la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues esto básicamente es la imagen directa de la preimagen de L, ¿no? Ok. ¿Pero qué pasa aquí? O sea, esto siempre resulta estar contenido en donde. Si yo tomo la preimagen, ¿no? Son todos los elementos que caen en L. Si les aplico la F, pues necesariamente estos se quedan adentro de L, ¿no? Entonces lo que me gustaría ver es la otra contención, ¿no? Pero ¿qué va a pasar acá? Entonces, si M en L, pues
Pues bueno, ¿qué pasa con superimagen? Pues esto está contenido en la imagen de M, ¿no? Bien. Entonces, ok. Aquí. Entonces, ¿qué pasa acá? La imagen, este es un conjunto que bien puede ser el vacío, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Qué pasa aquí? No necesariamente. Este es un submódulo. Entonces, es un submódulo metido en R. Pero bueno, a ver, si pongo la imagen. ¿Qué otra potencia? Checar. ¿Qué está pasando aquí? Ah, claro, qué tonto. Sí. Claro, claro. O sea, L, ya, qué tonto. Está metido acá. Eso es importante, ¿no? Si L está contenido en imagen. Bien, es un submódulo metido en imagen. Entonces, pues bueno, M se ve como la imagen aquí, ¿no? Entonces, la imagen de alguien, ¿no? No, se ve como la imagen, pero la imagen de alguien. Sí, estoy diciendo. Para algún en prima en, ¿no? Sí. Entonces, pues justo, pues tomo la imagen, no la imagen, pues exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver es que está aquí, ¿verdad? Entonces, pues esto está en L, entonces lo que nos dice es que M' está en la preimagen de L. ¿Sale? O sea, M' cuando le aplico la F, sí, le pego la M, pero la M está en L, ¿no? Como la consideré. Entonces eso me dice que la M' no solamente está en M, no es un elemento cualquiera, sino está en la preimagen de L. Y entonces, pues justamente M se ve como la preimagen, perdón, como la imagen de alguien que está en la preimagen. Y ya está, ¿no? Entonces, pues, perdón. Sí, claro. O sea, ahí fuertemente es importante que estamos usando que son los módulos contenidos en imagen. ¿Saben? Entonces, pues lo que tenemos es que M está en la imagen directa de la otra imagen. Y entonces, pues ya está. Entonces,
R está contenido en esta F barrita aplicado en F barrita inverso de F, ¿no? Entonces ya tenemos la igualdad entre estas dos cosas, ¿no? Entonces, pues sí, esa composición sí me da la identidad, ¿no? Entonces, ok. Bien, ¿qué pasa al revés? O sea, tengo que tomar a alguien, bueno, yo lo borré, pero un submódulo que contenga al kernel, ¿no? Y aplicarle la F barrita y la F barrita inversa al revés, ¿no? Entonces, sea, bueno, si vamos a ponerle N, está metido cuando es un submódulo de M, en el kernel de F metido en N, entonces, pues tengo que aplicar la otra composición, ¿no? Es F barrita inverso aplicado en F barrita de L, ¿no? Entonces esto es básicamente la preimagen de la imagen de L, ¿sale? Entonces, ok, bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Sabemos que f de L es un módulo de N, ¿no? Y cuando tomo preimágenes, no tenemos que f de L es siempre igual a, perdón, es un módulo de, bueno, de hecho es un submódulo de N, y pues como está definido esta de aquí, pues está metido en la imagen de F, ¿no? Porque recordemos que esto es F, ¿no? Y como él está metido en M, las imágenes presentan, ¿no? Una potencial. Entonces, tenemos eso de allá. Bien. Y entonces, ¿qué pasa con preimágenes? Pues esto siempre es un submódulo de N, ¿no? Como esto ya es un submódulo de N, si le tomo superimagen, pues este es un submódulo de N, ¿sale? Eso es lo que quiero. De hecho, creo que va a ser al revés. Vamos a hacerlo así. Perdón. Entonces, notemos que, de hecho, yo digo que L está contenido siempre en esta regla. Pues, si M es un elemento en L, ¿no? Pues, lo que tenemos es que f de m, entonces f de m está en la imagen de L, ¿no? Entonces, básicamente evaluar esto de aquí, ¿no? O sea, de esta observación tenemos esto. Entonces, lo que nos dice es que m está en la imagen de este módulo, ¿no? Entonces tenemos esta conexión. Entonces L siempre está metido acá, ¿saben? Porque al evaluar la F en este, siempre cae en el que tenemos que caer, ¿no? Entonces, al revés, tenemos que tomar ahí tenemos que tomar a alguien en esto de acá, ¿no? O sea, ahora, vamos a ponerle X, ¿no? En la preimagen
de f de. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que está en la preimagen? Cuando le aplico la f, ¿qué ocurre? Pues cae en f de L, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que existe alguien en L o en L, tal que f de x le pega al f de L, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, eso nos dice que, bueno, estamos en un módulo, entonces podemos pasar restando, bueno, sumando inversos, ¿no? Entonces lo que nos dice esto es que f de x menos f de L igual a 0, ¿no? Entonces, como f es un morfismo, entonces lo que tenemos es que f de x menos L es igual al 0. Eso nos está diciendo entonces que x menos L está en el núcleo de f, ¿no? Ok, pero claro, L siempre contiene al núcleo, ¿no? Así es como lo tomamos, ¿sale? Entonces, notemos que x menos L, entonces está en L, ¿sale? Entonces, pues fíjate que si esto está en L y L está en L, entonces x lo puedo ver como x menos L es L, ¿no? Esto está en L y esto está en L. Entonces, todo esto está. Entonces, el X estaba en el L que tenemos al principio. Y entonces tenemos la otra notación, ¿no? Entonces, lo que me están diciendo es que la preimagen de la imagen directa de L, entonces tenemos las dos condiciones, ¿no? Entonces, ok, entonces esta composición me da la identidad, ¿no? Entonces, bien, entonces pues justo ya tenemos la biyección y que preserva contenciones, pues eso no tiene tema, ¿no? O sea, sabemos que la imagen directa preserva las contenciones. Lo mismo pasa con las preimágenes, ¿no? Las dos cosas preservan contenciones. Entonces, vamos a verlo por acá. Entonces, bueno, ponemos vamos a esa observación. Recordemos que la imagen directa y la preimagen preservan condiciones, ¿no? Entonces, pues bien, entonces ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Entonces, pues bien, ya está. Entonces, pues justo, tenemos este resultado muy bonito. Entonces, relaciona esos dos conjuntos, ¿no? Que lo que decía ayer era que justo estos conjuntos tienen dos operaciones, que es la de supremo e ínfimo, y no nada más lo tiene para dos elementos, sino que dijimos que en realidad lo tiene para una cantidad arbitraria de elementos, ¿no? Bueno, en este caso pues, son sus números, ¿no? Entonces, recordemos de ayer
del yerque, esto de aquí, es una retícula completo, ¿sale? Completo. Es decir, todo par de elementos, bueno, toda familia de elementos tiene un supremo y un ínfimo respecto a la contención, ¿no? Es importante. La contención es la que hacemos. Entonces, bien, ¿qué quiere decir un supremo y un ínfimo? ¿No? O sea, a lo mejor eso no lo recordamos. O sea, quiere decir un supremo es que todas las cotas superiores son una más pequeña, ¿no? Y el ínfimo de todas las cotas inferiores tomamos la más grande, ¿no? Entonces, a lo mejor en la intersección, que es el ínfimo, no hay mucho que hacer. Eso ya lo sabemos a lo mejor de los cursos de superior, diría, ¿no? O sea, es una cota superior, la intersección, ¿no? Siempre está contenida en cada uno de los elementos, y como está definida la intersección, cualquier otra cosa que esté contenida en cada uno de ellos, la intersección está metida, ¿no? El punto es, a lo mejor, ver qué pasa con el supremo, ¿no? Para la intersección, como ínfimo, no hay mucho que decir, ¿saben? No hay mucho que decir. Entonces, veamos qué pasa. ¿Qué pasa con el supremo? ¿Sale? Entonces, pues básicamente hay una forma de definir lo que vamos a ver como supremo. Ayer vimos que una forma de definirlo era como la suma de módulos, bueno, de submódulos en este caso, ¿no? Entonces vimos que, pues para una familia arbitraria de submódulos, esto de aquí, 0 y m, ¿no? Pues vimos que definimos una cosa de este estilo. Los de los MI son todos 0, todos 0, salvo una cantidad finita de ellos, ¿no? MI pertenecen al respectivo MI, ¿verdad? Y son todos 0, salvo una cantidad finita de ellos. Entonces esta es una forma de definir a esos módulos, ¿no? Bueno, sí, a esos módulos, que es, lo denotamos como la suma de los MI. Entonces esta es una. Pero hay otra forma de, a lo mejor esto no es tan claro, ver que es un supremo. Lo que sí se puede ver muy sencillo es que es una cota superior, ¿no? Es una cota superior, ¿por qué? Porque cada uno de los MIs dijimos que estaba metido acá con el MJ. Lo único que hacíamos era, si agarramos un elemento acá, pues entonces a ese elemento lo dejo fijo y todas las demás entradas como puros ceros, ¿no? Y ya está. Entonces, pues bueno, cota superior
es bastante sencillo ver que lo es, ¿no? Entonces, el punto es ver que esa cosa en realidad es la más pequeña de las cosas superiores, ¿no? Y para ello nos vamos a apoyar de otra construcción, que es muy parecida a la que a lo mejor hemos platicado en otros cursos, como en el de Modelo 2, creo que sí lo platiqué. En ese caso era para ideales, pero aquí vamos a hablar entonces de submódulos generados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, bien, veamos qué es un submódulo. Pero apoyémonos de otra construcción. ¿Sabe? Entonces, bien, si M es un R módulo, izquierdo, derecho, es de su preferencia, ¿no? Y X es un conjunto de él, y X es un conjunto de M, consideremos, vamos a llamarle F, a todos los módulos de M, tales que X está contenido en ese submódulo, ¿sale? Entonces, pues a ver, esta familia es siempre no vacía. ¿Por qué? Pues M siempre es uno de estos, ¿no? El submódulo total siempre es uno de ellos, ¿sale? Entonces, pues bien, entonces vamos a tomarnos la intersección de todos estos, ¿no? Lo que ya sabemos es que, pues sí, ayer demostramos que justo la intersección de cualquier familia de módulos, de submódulos, es un submódulo, ¿no? Entonces, pues intersecto a todos estos. Entonces eso me da un submódulo, ¿no? Entonces, llamemos a ese submódulo, pues justamente el generado por X, ¿vale? Entonces, llamemos el submódulo generado por X A, pues lo vamos a denotar como pues lo vamos a denotar así, depende del anillo, ¿sale? El submódulo izquierdo, bueno, siempre es importante decirle qué lado, ¿no? Izquierdo generado por X A, este de aquí, ¿no? Esa es la intersección de esta familia, ¿saben? Entonces, bueno, esa familia, pues claro, depende de la X, ¿no? Entonces, bien, entonces sabemos que, bueno, este de aquí es un submódulo, ¿no? Por lo que decía, ya sabemos de ayer que la intersección de submódulos siempre resulta un submódulo, ¿no? Entonces eso siempre es un submódulo. Y además, pues ¿qué otra cosa cumple? Pues justo como X está en cada uno de los intersecandos, pues cuando intersecto todos los elementos de la familia, X siempre se queda ahí contenido, ¿no? Además, de construcción, X siempre está contenido en su módulo general, ¿vale? Bueno, en este caso, ¿cierto? Pues como estamos hablando del submódulo generado por
la izquierda, pues vamos a poner a la R del lado izquierdo. ¿Sale? Si es del lado derecho, ponemos el otro lado, ¿no? Entonces bien, pues fíjate, entonces estamos hablando de que este es un submódulo que contiene X. ¿Se ve más pequeño? Notemos que pues es bastante natural, ¿no? Por como lo estamos haciendo. Notemos que si N es otro submódulo de M, tal que X se queda contenido en N, ¿no? Pues entonces, pues como construimos a esta de acá, que es la intersección de todos ellos, pues fíjate que entonces N es un elemento de esa familia, ¿no? Entonces, vamos a borrar por acá. Bien. Entonces, entonces, N es uno de los elementos que está en esta familia. ¿Sale? Entonces, la intersección de todos ellos que es lo que le habíamos llamado el módulo generado por X, el módulo izquierdo generado por X, pues se queda metido en el. Entonces ya está, ¿no? Entonces, este es el más pequeño de los submódulos que contiene a X, ¿sale? Entonces va a ver, entonces este sí tiene cara de que entonces, si lo intentamos hacer para una familia de submódulos, y tratamos de construir algo para esa familia que utilice a este de acá, pues entonces sí podemos tener una cuota superior más pequeña, ¿no? Justo lo que vamos a ver es que este coincide con lo que habíamos dado con la suma, ¿no? Entonces, ok, bien, para una familia de submódulos de M, submódulos izquierdos, consideremos a este. Vamos a llamarle, vamos a ponerle así, cuña, no, arreglos, cuña. De los MIs, como aquí, como el submódulo generado, izquierdo, como cada uno de estos está metido en M, pues podemos considerarlos unión de todos ellos, ¿sale? Entonces, unimos a todo esto, no me importa cómo queden, pueden quedar muy dispersos mis elementos, pero bueno, si me tomo a ese conjunto metido en M y me tomo el submódulo generado por él, pues entonces notemos que pues esto sí tiene cara de ser una cuña, ¿no? Perdón, un supremo para estos elementos, para cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, para esa familia, perdón, un supremo para esa familia. Entonces, notemos que respecto a la inclusión, notemos que respecto a la inclusión, ese de ahí es un supremo para esta familia, ¿sale? Entonces, pues como vemos que es una cosa superior para todos ellos, pues básicamente cada uno de ellos se mete en la unión, ¿verdad? Y por cómo construimos a ese de allá, lo que dijimos es que siempre está metido este en generado, ¿no? Que dijimos que es la
Entonces, bueno, aquí, botón. Entonces, es una corte superior y por lo que dijimos acá, o sea, se contiene a cada uno de ellos, pues de hecho es el más pequeño, ¿no? Pues ahí lo pusimos. Entonces, cualquier otro que lo tenga, pues él se queda protegido, ¿saben? Entonces, y si para todo I, un MI se queda metido en N, un módulo de M, entonces, pues lo que tendríamos es que otra vez por esto de acá, unión de los MI se queda metido en N, ¿no? Y entonces, bueno, aquí me importa, ¿no? Y entonces la cuña, de los MJs, queda metido, ¿sale? Entonces, si cada uno de ellos está metido, pues este objeto siempre es al revés. Se queda metido en el medio, ¿no? Entonces, si tomamos otro submódulo que contenga a todos ellos, pues este objeto siempre se queda ahí metido. Bueno, ese es un submódulo, no es un objeto cualquiera, ¿no? Es un submódulo. Entonces, pues bien, entonces sí tiene cara y pinta de ser un supremo, ¿sale? Ese sí sabemos que es un supremo. Pero bueno, lo podemos comparar con el que ya habíamos dado antes. Podemos comparar, pregunta, ¿no? Pregunta, podemos comparar a este de aquí con este de acá. Entonces, pues, vamos a ver que sí, vamos que sí. De hecho, veamos que este de aquí coincide con este, ¿sale? Dado de esta forma. Entonces, bien, ¿cómo vemos esto? Bien, este sí tiene una propiedad, ¿no? Cualquier otro módulo que contenga a cada uno de los MIs, él se queda contenido, ¿no? Entonces, pues justo, lo que vimos ayer era que cada uno, bien, recordemos, que para todo IMI, pues el respectivo MI se queda metido en esta suma, ¿no? Vamos a ponerle aquí M, en I. Básicamente lo que dijimos era M lo puedo ver como M más puros ceros, donde los J son distintos del I, puros ceros, ¿no? Entonces sí pueden haber muchísimos ceros, pero bueno, lo importante es que a lo mejor una cantidad finita de ellos son distintos al cero. Entonces, bien. Entonces, con cada uno de ellos está metido, pues por lo que ya dijimos, entonces esa cuña entonces este de aquí contiene a la cuña, ¿no? Bien, entonces, ok, ¿cómo se da la otra contención?
Bien, pues lo que tenemos que hacer es tomar un elemento aquí, ¿no? Sea, bueno, para la otra contención. Para la otra contención. Si vamos a ponerle M, es un elemento en esta suma, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces M es igual a una suma de elementos que depende de cada entrada, ¿no? Con F, pues a F le pedíamos algunas cosas, ¿no? De hecho estaba en el producto de los MIs, ¿no? El producto cartesiano, ¿sí? Es una función de elección, ¿no? Básicamente. O sea, tomamos la función de elección para que el soporte de F es finito, ¿vale? Recordando que el soporte de F son todos los I's en I's, tales que F de I es distinto del 0 de F. Entonces, eso es, así es como consideramos a los elementos aquí, ¿sale? Entonces, ok, pues bueno, justo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que notar que, por como construimos aquí a este, ¿no? A la cuñita. Entonces, o sea, que sí sabemos que es un premio. Entonces, cada uno de sus elementos, perdón, cada uno de los elementos en la familia de sus módulos está contenido en él, ¿no? Bien. Sabemos que para todo I en I, M sub I está metido en la cuña. Por aquí J. Para distinguir, ¿no? Los índices. Entonces, bien, pues justo, entonces en realidad, pues de hecho solo me voy a fijar las I's que están en el soporte. Entonces, para todo I, en el soporte de F, el MI está metido en este de acá, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué pasa con el FI? Entonces, FI, bueno, para todo I en el soporte, el FI pertenece a este de acá, ¿no? ¿Sale? Como la cuñita, ¿no? Porque como es una función de elección, en realidad, bueno, si nos vamos quisquillosos, pertenece a este, pero bueno, como es función de elección, perdón, como esto porque es función de elección a F, ¿no? Pero, pues, como lo que cumple este de aquí es que contiene a cada uno de ellos, pues entonces, en realidad, este de aquí es un elemento acá, ¿sabes? Y solo son una cantidad finita, eso es importante, ¿no? Entonces, una cosa que hay que recordar, recordemos que este de aquí es un módulo de F. Y me estoy tomando una cantidad finita de elementos en él. Entonces, cuando lo sumo, ¿qué pasa? Entonces, la suma de los I's en el soporte de F, de los FIs, pues básicamente aplico intuición. Bueno, una cosa que a lo mejor no vimos, pero bueno, los submódulos aguantan sumas finitas, ¿no? Ya aguantan la suma de 2, de cada inducción, podemos ver que aguantan una suma de una cantidad finita de elementos, ¿no? Entonces, pues esto lo que tenemos es que, pues esto se queda, o sea, como este de aquí es un módulo y todos estos elementos son están en él, entonces
Entonces esto se queda en la cuñita, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué es lo único que me hace falta? Si ya tengo los elementos en el soporte, sumo los elementos que no están en el soporte, ¿no? Pero pues ya sabemos que fuera del soporte, en realidad son puros ceros, ¿no? Entonces, pues, tenemos que los is por todos los is, ¿no? Sumamos estos fis, por supuesto, separo esto, como todos los que están en el soporte, y le sumo a todos los que no están, y que está en mí, pero no en el soporte. Vamos a poner. Entonces, en realidad, todo esto es un cerote, ¿no? Y entonces, este sí sabemos que está ¿en dónde? En la cuñita, ¿no? Eso sí está en la cuñita. En la cuñita. Y entonces ya está. Ese elemento, que era uno cualquiera aquí, bueno, esto ya en realidad era M, ¿verdad? Es M, porque nos lo vamos allá, se queda en la cuñita. Entonces, la suma de estos cuatres se queda metido en la cuñita. Y ya está. Entonces ellos dos coinciden. Entonces, esto de aquí coincide con esta. Y entonces nos ocurre lo que decíamos, ¿no? Este de aquí queda un aspecto supremo. Ya con esto sabemos que en realidad sí es un supremo, ¿no? Entonces, pues bien. Ya lo tuvimos. Tenemos que entonces en este conjunto es una retícula completa. ¿Sale? Bien. Mañana vamos a ver más propiedades de sangos, ¿no? Vamos a ver que pues, con estas dos operaciones, en realidad pues, son la intersección y la suma de sus módulos, va a cumplir algunas propiedades interesantes. Nos vamos a ver una propiedad que se llama la propiedad modular, que básicamente nos dice que, a ver, eso no lo aprendemos, pero es una identidad acerca de los elementos en esa retícula. Entonces nos dice que para todos n, r y k submódulos de m siempre se cumple que cuando sumo en intersección l más k intersección l, esto siempre coincide con aquí siempre es una intersección, bueno, es un poco raro. Pero bueno, básicamente no llega a ser distributiva, o sea, porque bueno, si estamos definiendo dos operaciones de aquí, nos gustaría pensar en una distributividad. En realidad no siempre llega a ser distributiva, pero justo esta propiedad al menos es importante porque relaciona las dos operaciones, los supremos y los supremos. Entonces, la relación es esta. Es tomar a uno de estos en intersección L, sumarlo con el otro, y luego esto, sacarlo. ¿Sale? Entonces, justo, no rescata tal cual
no rescata tal cual la distributividad, ¿no? Que no está distribuyendo en cada uno de ellos, pero sí distribuyes alguna cosita un poco más pequeña, ¿no? No exactamente en n, pero sí en intersección con n, o sea, en algo más pequeño, ¿no? Entonces, esta es la propiedad modular, que justo viene de el nombre de acá, o sea, de que esta retícula, que es de submódulos, siempre la presenta, ¿vale? Entonces, bueno, estas no necesariamente son unas retículas que se llaman distributivas, que debería de cumplir porque una propiedad de distributividad como la que cumplen los anillos, ¿no? O los módulos, como ya hemos visto, ¿sí? Con esas dos operaciones, pero bueno, rescato un poquito, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Y vamos a seguir dando algunas propiedades reticulares, o sea, justamente qué debería de cumplir esta cosa, ¿no? O sea, qué podemos rescatar de ellas, y las vamos a rescatar con unas retículas especiales. Las vamos a comparar con unas retículas especiales que son las booleanas. Las álgebras de Boole pues se van a relacionar mucho con estas, ¿vale? Entonces, vamos a ver por ahí algunas cosas. Entonces, nos vemos.